Entonces continuamos con la sesión de preguntas. Por ahí creo que vi una pregunta, era de si con VirtualBox podía exportar la máquina virtual y guardarla en una partición del disco. Y por ejemplo después subirla, llevármela en un CD, DVD y levantarla en otra máquina. Creo que es la pregunta. Con VirtualBox, la versión anterior a la 2.2, esto no era posible. Ahorita con la versión de 2.2 de VirtualBox, uno puede tener su máquina virtual, coge la máquina virtual, la detiene y la exporta. Entonces, en un formato que es open source, estándar, que se espera que muchas otras compañías también soporten. La idea de esto es que yo exporte mi máquina virtual hecha en VirtualBox y la suba, por ejemplo, en mi VMware server o mi Etsy server en el servidor de mi empresa. Entonces así pasamos de un ambiente de pruebas a un ambiente de ejecución. Entonces yo acá creo mi máquina virtual, instalo todo, funciona muy bien, estoy listo para producción. Exporto la máquina virtual y la importo en este nuevo software. Por el momento tengo entendido o he probado que funciona con VirtualBox y VirtualBox. Entonces uno puede exportar sus máquinas virtuales. Otra cosa que de pronto me faltó mencionar por ahí es lo de los snapshots, ¿sí? Los snapshots es, por ejemplo, yo tengo mi sistema virgen, le acabo de instalar Linux, no he hecho actualizaciones, simplemente instalación de CD. En ese momento yo le puedo tomar como una foto. Entonces él guarda el estado que tiene hasta ese momento. ¿Eso para qué me sirve? Más adelante, entonces, por ejemplo, instalo Java, instalo Mono para hacer algunas pruebas, listo. Pero por ahí modifico un archivo de configuración o instalé lo que no era, entonces tengo que desinstalar, pero no me acuerdo qué paquetes instalé. Eso quedan por ahí archivos de configuración extraños. Entonces, ¿cómo hago para volver a mi versión antigua limpia? Entonces, retorno al snapshot, retorno a la imagen que tenía antes de comenzar a instalar todo este software. Entonces, es una muy buena práctica que ustedes instalen su sistema operativo en VirtualBox, apenas tengan instalado el sistema, sin hacer las actualizaciones, o por ejemplo le hacen las actualizaciones a ese día y le pueden tomar una foto al sistema, un snapshot, le toman ese snapshot, lo guardan, pues queda guardado en la misma máquina virtual y siguen trabajando. Si ustedes ven que pueden más adelante, por ejemplo, instalé Java, instalé el framework de .NET y eso lo quiero mantener como estado, entonces tomo un segundo snapshot. Y me puedo más adelante volver entonces a la versión después de instalar .NET o la versión que tenía inicialmente con la máquina totalmente libre. Entonces es muy interesante esta característica. Esta característica la he visto en VMware y en VirtualBox. También hay otros productos que la soportan. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí en el chat? Bueno, por ejemplo, otra cosa para contarles que se me quedó en el tintero es la configuración de red. Por ejemplo, ahorita hablaba de que en mi máquina tuviera un servidor y 3 máquinas cliente. Ese servidor podría ser que esté dentro de mi red, ¿sí? Utilizando, por ejemplo, un puente, que se llama un bridge, entre la interfase de red de la máquina virtual y la interfase de red real de mi equipo, de tal modo que mi máquina virtual hace parte de la red real. Esto se hace a través de un puente, es muy sencillo de hacer. Esa es una posible. La segunda es a través de NAT, ¿sí? Traducción de direcciones de red. Esto es mi máquina virtual junto a sus otras 3 maquinitas viven en una red con su propia IP y ellas 3 se ven. Pero para ver internet utilizan una traducción de direcciones que convierte sus IPs privadas
en IPs que puedan ver que salen a través de la interfaz de red que yo tengo para poderle, por ejemplo, a mi máquina virtual instalar, por ejemplo, software desde internet. Entonces yo puedo ver internet a través de mi equipo, a través de NAT. Otra es, por ejemplo, tener esas 4 máquinas en una sola red local. Entonces lo que tenemos en ese momento es una red, ¿sí? Una LAN, ¿sí? Privada, y solamente esas máquinas se ven con ellas mismas. Entonces existen diferentes configuraciones de red. Una interesante es, por ejemplo, la de que esa máquina virtual sea parte de mi red. Ahí puedo montar servicios, puedo montar bases de datos, etcétera, etcétera. Hace poco me tocó montar una máquina virtual para instalar un Windows 7 a través de red. Entonces, para no instalar todo en mi máquina, lo que hice fue crear una máquina virtual, exponer el servicio a la red y a través de red instalar el Windows 7. Entonces son configuraciones bien interesantes que se pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta?